Bueno, queridos amigos, queridos cristovidentes, queridos seguidores de las redes sociales, este es el año de la oración. Así lo quiere el Santo Padre Francisco para prepararnos al gran jubileo del 2025. Hoy vamos a tener una linda experiencia con todos ustedes. El señor Cardenal nos va a hablar de la oración, nos va a invitar precisamente a dar herramientas para que podamos orar y también vamos a orar con él. O sea que yo sé que les va a gustar este momento que vamos a tener. Gracias, señor Cardenal, por permitirnos este momento. Con mucho gusto, Padre Ramón, y es que el tema de la oración nos atañe a todos. Todos estamos con sed de oración. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice el salmista. Bueno, primero quisiera preguntarle algo como muy íntimo, y es, ¿cómo empezó usted su camino de oración en su vida de seguimiento de Jesús? Yo me remonto a la vida familiar, una familia grande en San Gil, en Santander, y mi papá y mi mamá le daban importancia a dos temas de espiritualidad. Primero, que en la casa orábamos todas las noches, ya fuera el Santo Rosario u oraciones más pequeñas. Cuando llegaba el tiempo de la novena de Navidad, eso era una fiesta en torno al pesebre. El año litúrgico se iba viviendo con la oración en casa. La oración en casa es fundamental. Pero además se alimentaba con la Eucaristía dominical. No faltábamos como familia a la Eucaristía. Y eso fue llenando la vida mía de infancia. Esa fue la iniciación, la puerta de entrada a la oración desde el hogar. Bueno, me imagino que luego, al entrar al seminario, pues como cuando uno entra al seminario le dan herramientas para aprender a orar, la liturgia de las horas, pero su vida la ha acompañado de una manera especial. ¿Usted ha visto como que la oración ha ayudado como a cambiar la vida? ¿O qué le ha servido a usted en su trabajo? ¿Qué ve usted cuando yo hacía esta oración, la hacía así, ahora que el agua así? ¿O qué ha hecho Dios en usted en la oración? Bueno, yo he ido descubriendo cada día más el valor de la palabra de Dios en la oración. El tener la Biblia en la mano, el tomar un texto del Antiguo, del Nuevo Testamento o de manera especial los salmos, como que le voy encontrando cada día más el sabor a los salmos, al punto que antiguamente pues yo rezaba la liturgia de las horas así como vayamos rápido y en orden y lo más rápido posible. Ahora no he perdido el orden, pero he perdido la prisa y me puedo detener en una palabra, en una frase del Salmo: tú eres mi refugio, Señor, tú eres mi alegría, tú eres mi fortaleza. Me detengo un rato ahí a saborear y a degustar esa palabra. Por una parte, entonces, la palabra de Dios. Por otra parte, estoy descubriendo que hay unos elementos que ayudan, que no son lo esencial, pero que ayudan mucho para la oración. Por ejemplo, el silencio. Y muchas veces el silencio lo consigo y lo puedo encontrar fácilmente en la madrugada. Y me gusta madrugar y me gusta estar antes de que salga el sol en la presencia del Señor en silencio. Eso se convierte para mí. Puede ser que para usted sea otro el estilo, puede ser que a usted le guste orar en la noche o cuando ya haya amanecido bien, pero les estoy compartiendo que para mí es muy importante antes de que salga el sol ya poder hacer oración. Y lo otro que estoy viendo es que hay muchos maestros de oración en la historia de la iglesia, hombres y mujeres, pero últimamente porque el Papa Francisco nos ha puesto en la conciencia a Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, a través de la oración sencilla, de la vida simple, de ese caminito. Eso va convirtiendo todo lo que hago en el día como en un diálogo con el Señor, como en un diálogo de frases cortas, de frases de sinceridad, ya sea de tristeza, de preocupación o de alegría, y eso hace que la oración se salga del escenario capilla solamente y se meta en la espiritualidad del día a día y de todo lo que trabajo. Cuando estamos en las cosas de Dios, cualquiera de ustedes uno dice, pero es que yo no veo resultados, yo no veo frutos, la gente se desespera mucho, ¿no? Es como muy impaciente, yo quiero resultados ya, y como que esperan un poco en ese ambiente medio consumista de resultados inmediatos y que lo que gusta es que adelgace ya, cambie de vida ya, gane dinero ya, pues también haga un rato de oración y ya usted está como en un ambiente extrañísimo, ya, que eso
¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos en este camino espiritual, señor? Bueno, quiero compartir que es muy importante la oración de acción de gracias y de alabanza, que es una oración donde nosotros llegamos es a poner en el centro al Señor. Señor, yo te alabo, te bendigo, yo te amo, yo te necesito, Señor. Gracias por el don de la vida, gracias por el don de la familia. Alabanza y gratitud. Ese es un estilo de oración y ustedes lo pueden mirar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y después hay salmos que son solamente de alabanza, de gratitud, y uno los va repitiendo, pero se va uno acostumbrando a alabar y bendecir al Señor por las cosas que pasan en la vida. Al lado de ese estilo de oración está la oración de súplica, que es pedir, Señor, te pido que me ayudes en esta enfermedad, tú me puedes sanar, o como le dijo el leproso, Señor, si quieres, puedes curarme. Y va pidiendo lo que cada uno necesita, lo que necesitan sus hijos, su familia, su economía, su ambiente laboral. Porque el Señor ha dicho, pidan y se les dará, pero pidan con fe. Entonces estamos hablando de un estilo de oración que es la alabanza y la gratitud y otro estilo de oración que es la petición. Combine los ambos. Ambos son importantes en la vida. Los dos son muy importantes. Pero hablando de que a veces pedimos y queremos ya recibir como inmediatamente, como diciéndole al Señor, pero Señor, llevo 3 días pidiéndote y no me lo has dado. Es muy importante una de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Yo pido y pido insistentemente, pero le digo al Señor que se haga tu voluntad, porque lo que Dios quiere para usted, para su familia, para mí, para la humanidad entera, es mejor aún de lo mejor que nosotros pedimos. Recuerdo que cuando era un niño le preguntaban, ¿qué era la oración? Y la gente contesta, es elevar la mente a Dios. Era una manera muy sencilla de explicar qué era la oración. Hoy, ¿cómo podemos explicarle a la gente qué es la oración para que no piensen que solo es como que me desarmo y una parte de mí se va como por allá a un lugar, pero no yo? Como que la oración es como si estuviera como en un estado de concentración demasiado profundo. Y por eso la gente también sufre cuando no logra esos estados de concentración. ¿Cómo entendemos realmente qué es la oración? Yo quiero poner 3 palabras que nos ayuden a entender o de lo que yo he vivido y de lo que he leído también y de mi experiencia en estos 34 años de ordenado y los 7 años de formación, o sea, más de 41 años en esta tarea. Primero, amistad. Jesús dice, yo no los llamo siervos, los llamo amigos. Y cuando los amigos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les enseñó y les enseñó el Padre Nuestro, les dijo, no digan muchas palabras, amistad. Y Santa Teresa de Ávila dice que la oración es un diálogo de amistad con alguien que nos ama. Por eso yo creo que esa palabra amistad tiene que entrar en el mundo de la espiritualidad y de la oración cristiana católica de nosotros. Segundo, es muy importante el encuentro, la palabra encuentro. Primero amistad, segundo encuentro. Ese encuentro de Jesús con la samaritana, ese encuentro de Jesús con la mujer pecadora, ese encuentro de Jesús con Leví, ese encuentro de Jesús con los que estaban junto al lago y les dijo, sígueme, ese encuentro con cada uno de nosotros. El Papa habla mucho de la cultura del encuentro. El encuentro profundo de oración es un encuentro con Dios, con el Dios Padre, que es misericordioso, con el Dios Hijo, que es redentor, con el Dios Espíritu, que nos santifica. Y la tercera palabra en la oración a tener en cuenta es combate. Es un combate. Usted se sienta a orar y le llegan todas las ideas, todas las preocupaciones, todos los compromisos que tiene. Es un combate porque le dan ganas de levantarse, de ir a hacer otra cosa. La idea de que está perdiendo el tiempo en lo que está haciendo es un combate espiritual. Amistad, encuentro, combate son 3 componentes de su oración y de la mía. Usted nos presenta un punto bien interesante, que cuesta mucho trabajo. Uno diría, cuando estoy como de malas o no me está yendo bien, como que busco a Dios, como que de pronto rezo un ratico, por ahí cada 15 días, o cada vez que de pronto me nace. Usted presenta un punto, la disciplina, la perseverancia también es importante en el camino de la oración. Sí, y me gusta mucho
que cuando le preguntan a San Francisco de Sales cómo tiene que orar la persona, les dice hay varias maneras. Puede ser que usted durante el día repita una frase bíblica que llaman una jaculatoria. Señor, tú eres mi fortaleza, mi alcázar, mi libertador. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, tú eres el pan de vida, tú eres el pan de salvación. Y repitiendo una frase corta, porque San Francisco de Sales dice, es distinta la oración de un monje que está todo el tiempo en oración a la oración de alguien que tiene que ir al taller, que tiene que estar en la cocina, que tiene que estar en la oficina o en las comunidades trabajando y sirviendo. Es distinta la forma de orar. Entonces, es muy importante lo que usted nos está diciendo, Padre Ramón, perseverar, persevere en el estilo de oración. Cuando usted encuentre el estilo suyo, aliméntelo. Ese es su estilo, ese es el don de la oración para usted. Pero todos tenemos distintas posibilidades de orar y en todos los ambientes donde vivimos. Lo importante es que perseveremos. Hay una dimensión que usted nos ha mostrado, la oración personal, es un encuentro con el Señor, que ese es, digamos, el que más deberíamos emplear, porque es el de levantarse o acostarse, estoy con el Señor y hablo con Él. También debe haber algo que se llama la oración comunitaria. ¿Cómo fortalecemos esas dimensiones de la espiritualidad que tienen que ver con, que se nos olvidó? Usted nos dijo que un testimonio bonito era que en su casa, la novena de aguinaldos, el rosario, la familia. ¿Cómo logramos otra vez recuperar esa posibilidad de orar? Porque sabemos pelear en familia, sí sabemos pelear mucho en familia. Y de pronto festejar en familia también podemos trabajar mucho en eso. Pero como que una de las cosas que está costando como trabajo es, vamos a orar juntos, como que eso, como que la gente dice, ¿y eso qué es? Yo creo que una forma, la oración comunitaria es otro escenario de oración. La oración personal y la comunitaria se van combinando. Pero la oración comunitaria tiene distintas formas. Por ejemplo, el Santo Rosario lo puedo rezar solo, pero tiene un sabor muy bello cuando lo rezamos con otras personas y vamos compartiendo. La Lectio Divina, los pasos de la Lectio Divina que son experimentados y propuestos por la Iglesia desde hace siglos, es una oración comunitaria bíblica, es la lectura orante de la palabra de Dios, que la podemos combinar con momentos de silencio, con música instrumental, con momentos de interiorización, pero también con momentos de compartir. Allí como que hay distintas maneras de ir viviendo el camino de la oración y yo quiero recomendar la Lectio Divina como un método de oración de la palabra y que tiene un gran sabor y una gran riqueza cuando se hace comunitariamente. Y es importante que cada uno tenga la Biblia en la mano. Y cuando hacemos la lección divina con los pasos y la flexibilidad y la profundidad y la paz que tiene este encuentro con la palabra de Dios comunitariamente, nos vamos fortaleciendo y una familia va encontrando la manera de orar también una comunidad. Señor Cardenal, así como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ahora todos le decimos a usted, enséñanos a orar, hagamos oración. Bueno, yo no puedo enseñarles como el Señor Jesús, pero sí puedo orar en un momento con ustedes y quiero hacerlo. Padre Dios, te alabo y te bendigo por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de nuestras familias. Gracias, Señor, por mostrarnos siempre el camino de la luz y de la esperanza. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos perdona, que nos alimenta cada día, que nos levanta en medio de los dolores y sufrimientos. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de recibirte en la palabra y en los sacramentos. Gracias, te alabamos y te bendecimos por María Santísima, nuestra Madre, a quien invocamos siempre en el Santo Rosario. Gracias por los alimentos, por el trabajo y la salud de cada día. Y ahora quiero pedirte también, Señor, que nos des el don de la conversión, que nos des a nosotros el perdón de nuestros pecados, que nos avergüenzan y que los reconocemos, y que nos ayudes a vivir como verdaderos hermanos, a ser instrumentos de paz donde quiera que vayamos y a ser peregrinos de la esperanza. Esto te lo pedimos a ti, Padre, por tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Amén. Muchos de los que están aquí seguramente van a escribir, oren por mi familia, oren por mi situación, oren por mis realidades. Suelen participar mucho pidiendo y abriendo su corazón.
tal vez, señor cardenal, una palabra de esperanza y de amor a todos los que confían precisamente en nuestras oraciones. Es muy importante ese estilo de oración que se llama oración de intercesión. Cuando una persona pide que oremos por un familiar suyo que está en distintos lugares, que lo encomendemos, la oración no tiene fronteras. La oración va a todos los continentes. La oración por caminos que solo Dios sabe va llegando a los distintos lugares. Por eso hoy quiero interceder por las intenciones de ustedes, por aquel familiar lejano, cercano, por aquella situación que parece imposible de solucionar. Para Dios todo es posible. Intercedo por ustedes y les pido que ustedes intercedan por el Papa Francisco, por mí, por el Padre Ramón, por todos los ministros de la Iglesia que queremos servir también en la evangelización con todo el corazón y con toda nuestra vida. Que al interceder unos por otros sintamos que nuestra oración nos lleva más allá de las fronteras a las casas de los demás, de los que están necesitados. Y cuando nosotros nos encomendamos unos a otros, le estamos presentando la súplica que no pertenece solamente a mis necesidades, sino a las necesidades de los hermanos con quienes comparto un camino de fraternidad. Amén. Amén. Muchas gracias, señor cardenal, por haber compartido con nosotros y con todos los que seguramente van a participar en este video. Gracias por sus compartires. Ahí pueden escribir en las cajas de comentarios sus opiniones. Gracias por sus likes. Gracias por seguir y hacer bulla, hacer el ruido de todas estas actividades tan bonitas que realizamos. Su bendición es muy importante para todos nosotros. Padre Ramón, permítame que antes de la bendición comente una anécdota. ¿Así? Hace 40 años, siendo yo seminarista, llegué una noche con el padre Ramón Bueno, que era el párroco de Santa Rita de Lopón. No había carretera, íbamos a lomo de mula, pero llegamos muy tarde, llegamos como a las 9 de la noche. Ese pueblo no tenía carretera, pero además no tenía fluido eléctrico. Y era la primera vez que yo iba a acompañar a un sacerdote en una parroquia. Yo era seminarista y me impactó mucho. Estaban sometidos, asediados por un grupo armado ilegal que estaba asesinando, que estaba extorsionando. Y llegué a ese pueblo y era un caserío en torno a una plaza que era como un parque con unos árboles y tenían las puertas abiertas. Y lo supe, aunque era de noche, porque se veían las lucecitas encendidas, como las veladoras dentro de la casa. Algunos estarían estudiando y otros estarían descansando. Pero me llamó la atención que al entrar, al bajarme del caballo y empezar a caminar, escuché desde distintas casas con sus puertas abiertas que las familias estaban como a esa hora terminando el día con el Santo Rosario. Y después yo me expliqué, a pesar de que no tienen carretera, a pesar de que no tienen energía eléctrica, a pesar de que están asediados por los grupos armados y que pudieran estar huyendo, ellos se quedan ahí porque se sienten fortalecidos por el rosario, por la sencillez de la oración que es poderosa y transforma a las personas, las familias y la sociedad. Quería compartir esa anécdota. Qué bueno, Padre que Ramón. podamos rezar el rosario. Le propongo que algún día podamos rezar el rosario también en las redes sociales con toda esta gente querida que participa. Con mucho gusto, con todo el amor, cuando usted me invite, rezamos el rosario, que lo rezo todos los días y siento que es realmente fortaleza del Señor contemplando sus misterios y de la mano con la Virgen María. Bueno, entonces si ustedes quieren rezar el rosario con nosotros, en especial con el señor cardenal, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Sí quiero, sí quiero, sí quiero. Díganme qué día les quedaría más fácil y le sugerimos al señor cardenal porque obviamente él tiene una agenda realmente llena de actividades pastorales, pero yo sé que él nos abre un campito porque siempre es una bellísima persona que nos abre un campito a Cristovisión, a todos ustedes para compartir su vida y su fe. Claro que sí, ahí nos animamos. Con todo gusto, Padre Ramón. Ahora sí, que el Señor los bendiga y acompañe siempre y los fortalezca en el camino de la oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.